Hola, hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Hola a todos. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me dejo escuchar? Sí, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas profesor. profesor. Hola, hola a todos, buenas tardes, ahí están los saludos correspondientes. Buenas tardes, profesor. Hola, hola, Maricielo. Buenas tardes a todos, chicos. Muy bien. Buenas tardes, Vamos a... profesor. Hola, hola, hola a todos, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clasecita, ¿ya? Vamos entonces. El día de hoy tenemos como tema, a ver acá, ortografía acentual, ¿ya? El tema es ortografía Buenas tardes, profesor. acentual. Hola, buenas tardes a todos. A ver, un chiquito por acá. Acá. Listo, muchachos. A ver, vamos por acácito. Voy a compartir pantalla con ustedes. Compartiendo pantalla. Ya. A ver, muchachos. Animaciones, presentaciones diapositivas. Listo. Estoy compartiendo, jóvenes. Estoy compartiendo pantalla. Chicos. Sí, profe. Sí, profesor. A ver, muy bien. ¿Cuál es el título? Sí, profe. De la clase? ¿Cuál es el título de la sílaba. clase? La sílaba. Muy bien. A ver, profesor. Para que no se confundan, primero, palabra es toda la expresión, sílaba es parte de la palabra, ¿de acuerdo? La sílaba es parte de la palabra. En cambio, palabra es toda la expresión. Ahora, la sílaba, ¿qué te dice? ¿Qué es la sílaba? ¿Cómo se define la sílaba? La sílaba es el sonido que se produce en un solo impulso de voz. Por ejemplo, digo, me, días, me, días. La, pi, se, ro, ¿ves? En un solo impulso de voz. La emisión de sonido en un solo impulso de voz, eso es sílaba. Cuando digo man, da, ri, na, ka, ni, se, ta, ¿ves? Ya. Entonces, el impulso, el sonido que se emite al momento que pronunciamos algo, eso es sílaba. Profesor, ¿cuál es la estructura de una sílaba? Vamos a ver primero su estructura, ¿de acuerdo? Vemos la estructura de la sílaba y en su estructura dice, tiene cabeza, tiene cima y tiene coda. La sílaba tiene tres partes, cabeza, cima y coda. Dentro de su diagrama, ¿no? Dentro de su gráfico, eso es el gráfico con la altura de la sílaba, vamos a poder apreciar, ¿no? La cabeza, que va en la parte inicial, la cima, que es la cumbre, ¿verdad? Y la coda. Ahí viene su respectiva ubicación, ¿de acuerdo? Cabeza, cima y coda. Tres partes tiene la sílaba. Ahora, en la cabeza y en la coda van las consonantes, no te olvides. Cabeza y coda van consonantes. En la cima, ¿qué va? En la cima va la vocal. Toda sílaba tiene vocal. Toda la sílaba. Profe, ¿pero toda sílaba tendrá consonante? No. ¿Toda sílaba tiene consonante? No. Por ejemplo, vea, si tú dices aéreo, ¿cuántas sílabas tiene la palabra aéreo? A ver, ¿cuántas sílabas tiene la palabra aéreo? Cuatro, ¿no? A ver, pero acá sí también hay. A, E, R, O. Aéreo. Profe, hay 4 sílabas. La primera sílaba no necesita de consonante.
pero sí de vocal. Entonces, una pregunta cuando te pueda decir, ¿no? ¿En una sílaba necesariamente tiene que haber vocal? Sí. ¿Necesariamente toda sílaba requiere de consonante? No. No. Solo la sílaba puede ser consonante. Solo la sílaba puede ser vocal. Ahora, la sílaba tiene tres partes. ¿Qué pasa? A ver, por ejemplo, hay puntos intermedios que también se pueden ubicar ciertas vocales, que es semivocal y semiconsonante. Si ubico en el intermedio entre la cabeza y la cima, eso se llama semivocal. Y si se ubica en el intermedio de la cima y la coda, se llama semiconsonante. ¿De acuerdo? Semivocal y semiconsonante. Muy bien. Por ejemplo, acá va a aparecer unos ejemplitos. Voy a decir. Ciencia. La palabra ciencia está compuesto de dos sílabas. ¿Ah? La palabra ciencia está compuesto de dos sílabas. Ahora, ¿cómo es su gráfico? Vamos a ver cómo está graficado. C, cabeza. Estoy resaltando solamente una de la primera sílaba, ¿verdad? La sílaba 100. 100. Mira, ¿ve? Cabeza, coda, ¿ya? Cabeza, coda. En la cumbre van las vocales. Pero, profe, esta sílaba tiene dos vocales. ¿Pueden ir dos vocales en la cima? No. Cada sílaba, cada vocal o cada consonante tiene su espacio. En la cima, cuando tú encuentras en una sílaba, encuentras dos vocales, como es el caso de ciencia, solo una va en la cima, la que tiene mayor fuerza de voz. En este caso, la I o la I, ¿cuál de ellos tiene mayor fuerza de voz? La I. Jóvenes. En el caso de ciencia, 100. En el caso de la sílaba 100, ¿cuál de las vocales tiene mayor fuerza de voz? La E, profe. La E. Ciencia, muy bien, la E. Entonces, la E va arriba y la I, que está antes de antemano, se ubica como semivocal. Profe, ¿qué pasaría si la I tiene mayor fuerza de voz? Si la I tuviera mayor fuerza de voz, la I sería sema y la E pasaría a ser semiconsonante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa, profe? A ver, si yo voy a considerar la otra sílaba sia. A ver, sia. En la sílaba sia, ¿cuál es la cabeza? ¿Cuál es la cabeza? Bien. C. A. ¿Hay coda? L. No hay coda, profe. No hay coda. Muy bien. ¿Cuál es la cima? A. A. Ciencia. La A tiene mayor fuerza de voz. A. Y la I será semi. Profesor, una pregunta. Dime. Profesor, Sí, te escucho, hija, dime. cuando es coda, el de coda no entiendo, profesor, ¿a cuál se le dice coda? A ver. Te explicaba que toda sílaba tiene tres partes. Cabeza, cima y coda, ¿no? La coda es lo que va después de la cima, pues, ¿no? En este espacio. Entonces, cuando yo he subrayado la sílaba 100, ¿ah? Estoy graficándolo en su diagrama, ¿ves? Estoy ubicando en el diagrama. La sílaba 100, la cabeza es la C, la coda es N. ¿Por qué? Porque es una grafía después de la cima. Las grafías que están después de la cima se llaman coda. Entonces, no todas tienen coda de antemano, pero se les grafica a las que puedan tener. Voy a hacerte otro ejemplo acá. Puedo tener, por ejemplo, en la palabra, a ver, tractor. Tractor. Voy a silabiar, ¿ves? Voy a silabiar, tractor. Ya. En este caso, en la palabra tractor, ¿ya? En la palabra tractor, si hago el gráfico, ya, ¿listo?
A ver, les pregunto para todos. La primera sílaba, track. ¿Cuál es la cabeza en track? La T, profe. TR, TR, los dos. TR. ¿Por qué? Porque acá es el espacio de consonante. Acá va solo consonante y en la coda también va pura consonante. La sílaba track, ¿tiene coda o no tiene coda? Sí tiene. Sí. Sí. La coda es la C. La C. Y la cima es la A. La A, profe. Ahí está. ¿Ves? Así grafico, esa es la coda, lo que está después de la cima. En el caso de Thor, igualito. Escúchame, bebé. Cuando acá abajo va una sola letra, se llama cabeza simple. En el caso de track hay dos. Eso es cabeza compuesta. ¿Está? Cabeza compuesta. Cuando hay uno solo, cabeza simple, si hay dos, cabeza compuesta. En el caso de Thor, ¿no? T, O, y la R, ¿qué viene a ser? En Thor, la R, ¿qué viene a ser? Coda. 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 Ay, ay, ay. Acá, ay, ay. ¿Me has entendido, hija? ¿Se entendió mejor? A ver, Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Ahora, en el caso de Paraguay, profe. A ver, vamos a resolver la última sílaba guay. ¿Ah? Si la veamos guay. A ver, muchachos, ¿quién lo resuelve eso? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cuál es la cabeza? ¿Cuál es la cima? Cabeza G. Ya. Cabeza G, profe. Semivocal U. A. Semivocal U, la A en la cima y la I coda. Y coda. Ya, a ver, en este caso, la U es semivocal, la A es cima, porque la A tiene mayor fuerza de voz. Y en este caso, la Y, profe, hay una regla que dice, toda Y al final de una sílaba o de una palabra se transforma en I latina. Toda Y al final de una sílaba se pasa a ser I latina. En este caso, esa Y suena como I, por lo tanto, no es coda, es semiconsonante, porque es igual a una I latina. ¿Ya? Una I latina. Entonces, eso es su gráfico y esa es la estructura. A ver, una palabrita más. Voy a escribir acá la palabra transporte, ¿ya? Transporte. ¿Cómo suena, no? ¿Cómo se escribe? Ya. A ver, la señorita Salazar Machuca Melody. Salazar Machuca Melody. Profesor. A ver, hija, tú vas a participar, ¿ya? A ver, Michael, apaga tu micrófono, Michael. A ver, Salazar, vamos contigo. A ver, hija, en la palabra transporte, ¿qué sílaba no presenta coda? La T, profesor. La T, muy bien. En la palabra transporte, ¿qué sílaba presenta cabeza compuesta? Trans. Trans, muy bien. ¿Qué sílaba de la palabra transporte tiene cabeza, cima y cola? Por. ¿Solo por? Trans y por. Ya, muy bien. En el caso de trans, chicos, trans tiene cabeza compuesta, cima y
coda también es compuesta, ¿ves? Y coda también es compuesta porque tiene dos sílabas, dos consonantes formadas. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser la estructura de la sílaba. ¿Me he dejado entender, jóvenes? Chicos, ¿me he dejado entender? Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Sí, profesor. Vámonos a otra diapositiva, ¿ya? Ya. Profesor, una consulta. Sí, dime. En la cima, ¿las vocales tienen algo que ver con las vocales abiertas y cerradas? No, no tiene nada que ver las abiertas ni las cerradas. Simplemente en la cima va la que tiene mayor fuerza de voz. La vocal que va a sonar más en la palabra. No necesariamente, la abierta o cerrada. En el caso de hielo, por ejemplo, a ver si yo digo hielo. Ya. En el caso de hielo, ¿cuál es la cima en la primera sílaba? Ye. ¿Cuál es la sílaba? La cima, perdón. La I. La ¿La I I. suena más? La E. ¿Verdad, chicos? La I. Hielo. ¿Ve? La E va a tener mayor fuerza de voz. Ahora, en lo que su compañero se refiere, también hay una teoría que dice, ¿no? En la cima, usualmente van vocales abiertas. ¿Por qué? Porque si la cima viene a ser, en el caso, ¿no? En el caso de diptongos, la cima es la vocal abierta. ¿Ya? Pero en el caso de que sea una palabra simple o no hay diptongo, normal puede ir una vocal abierta o una cerrada. Por ejemplo, en el caso de, ¿qué puedo decir acá? En el caso de una palabrita tía. En el caso de tía, ti, a. Se silabea así, se silabea ti, a. En el caso de tía, la primera sílaba ti, ¿no? La primera sílaba ti, te viene a ser cabeza, la i es la cima. Y en este caso, esa cima es una vocal cerrada. ¿Eh? Una vocal cerrada. Entonces, puede ser cerrada, puede ser abierta. No hay problema en eso, de acuerdo a cada palabra. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta más en esta diapositiva? Profe, el cambio de Y a I latina, ¿será al final de la palabra o al final de la sílaba? A ver. A ver, un chiquito, déjame un chiquito. Un chiquito, por favor, acá. Ya, a ver, chicos. Sí, no le escuché bien la preguntita, por favor. Va a disculpar, hijo. Un enanito que me está haciendo bulla. Repítame la pregunta, por favor. No me quedó claro, profe. ¿El cambio de Y a I latina es al final de la palabra o al final de una sílaba? Puede ser al final de una sílaba o al final de una palabra, pero nunca al inicio. Por ejemplo, repito acá, a este ladito. Cuando yo digo why no, por ejemplo, why no, why, ay caramba, estoy con la tembladera acá. Cuando digo why no. En este caso, la Y está al final de una sílaba, ¿sí o no? ¿Cierto? La Y está al final de una sílaba. En este caso, la Y pasa a ser I latina.
pasa a ser I latina. En el caso de Paraguay, por ejemplo, esa Y está al final de una palabra. Pero guay, ¿no? Guay viene a ser una sílaba. En este caso también está al final de una sílaba. Y toda Y que está al final de una sílaba o de una palabra completa pasa a ser I latina. Pero ¿qué pasa si yo digo en el caso de pollo o en el caso de gallo, así de gallo? Existe gallo con Y, por eso pasa. ¿Ya? Gallo con Y. Gallo con Y significa alegre. Esta Y está al inicio de una sílaba. En este caso no pasa a ser I latina. Sigue siendo Y. Solo pasa a ser cuando está al final de una sílaba o al final de toda una palabra completa. ¿Me dejó entender, hijo? Jovencito, Profe, gracias. te pregunto, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. Profesor, Sí, dime. todas las sílabas empiezan por la cabeza, ¿no, profesor? Claro. Toda sílaba debe empezar por la cabeza. Pero, ojo, ve. ¿Qué pasaba con la palabra aéreo? Mira, ve. A, E, R, O. En el caso de aéreo, ¿cuántas sílabas no tienen cabeza? Tres. Claro, 3. La palabra aéreo tiene 4 sílabas, pero de las 4, 3 no tienen cabeza. A, E, O no hay cabeza, solo hay cima. ¿Ve? Solo hay cima. Es dependiendo pues de cada palabra que te va a preguntar, ¿no? No. Yo les decía por eso hace un momento, ¿toda sílaba debe tener cima? Sí, toda sílaba tiene cima, porque sin vocal no forma pues sílaba. No va a ser sílaba sin vocal. ¿Se entiende mejor? Profesor, Dime. siempre la cabeza y la coda van a ser consonantes. Exacto. Cabeza y coda son consonantes. La cima es vocal. Semivocal, cima y semiconsonantes es espacio para vocales. Cabeza y cima, puras consonantes. Profesor, en el ejemplo que había puesto ahí, de guay, que termina en la Y y se convierte en I latina, otra Ya. consonante así que se convierte en alguna vocal, no, profesor, solo es excepción de la Y. Sí, solo excepción es la I. La I que pasa a ser el único caso. La última pregunta, profesor. Un compañero tiene su micro encendido, profe, Castellanos, Chang. A ver, apague su micrófono, por favor. Apague su Como les- micrófono. Como le decía, profesor, ya apagó ya. Mi última pregunta. En hielo, esa H se vuelve, bueno, en otros términos se le dice que se vuelve muda, algo así, ¿no, profesor? ¿No sería Ajá. considerado como si fuera IE nada más, profesor? O sea, no habría cabeza. Ah, ya, en ese caso, no, como no tiene, en fonética, no tiene sonido, no tiene gráfico. En el caso de hielo, solamente diría IE, nada más. Ajá, entonces no habría cabeza, ¿no, profesor? No haría cabeza. Pero sí semivocal. Sí, claro, semivocal, la I y la cima la E. Claro. Ya, profesor, clarísimo. Gracias. Gracias, profesor. Listo. Muy bien, muchachos. Continuamos con más diapositiva. La sílaba y su clasificación. Clases de sílabas, según el acento, según la cantidad de letras y según su complejidad. Según el acento, la sílaba va a ser tónica y átona. ¿De acuerdo? Esto es fácil. Cuando la sílaba es tónica, o la sílaba viene a ser tónica cuando tiene mayor fuerza de voz, átona menor fuerza de voz. ¿De acuerdo? Ahora, toda sílaba tiene sílaba tónica. Toda palabra tiene sílaba tónica, excepto los monosílabos. Las palabras como mar, flor, pan, sol, esas palabras no tienen acento. ¿Por qué? Porque no se puede dividir en tónica y átona. La bisílaba, trisílaba, todo sí, excepto los monos. ¿De acuerdo? Ahora, carpeta, sílaba tónica, Ya, sílaba tónica, P.
El resto viene a ser átono. ¿Ah? Igual, mochila, sílaba tónica, chi, sílaba átona, mola. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Aquí hay una excepción. Hay una excepción. Mira, existen palabras compuestas. Tal es el caso de tristemente, cortésmente, amablemente, ¿no? O algunas palabras que son, por ejemplo, decimoséptimo, lógico matemático, ¿no? Cuando son unidas en uno solo. Toda palabra compuesta presenta dos sílabas tónicas. ¿Ya? Ese es el dato. Toda palabra compuesta tiene dos sílabas tónicas. En caso de cortésmente, las sílabas tónicas son tes y men. Tes y men. ¿De acuerdo? Igual, si digo amablemente, ¿cuáles serían las sílabas tónicas? A ver. Ma y men. Ma y men, ¿cierto? En el caso de teórico práctico, ¿cuáles son las tónicas? O y práctico. Ah, ya te la de ma y co, ¿eh? Entonces, hay una preguntita de examen de admisión que decía así la pregunta. Decía, o sea, no puso la palabra, ¿no? No puso la palabra, pero decía, ¿no? Si una palabra, si la siguiente palabra fuera compuesta, ¿ya? Es una palabra compuesta heptasilábica, decía. Es una palabra compuesta heptasilábica. ¿Cuántas sílabas átonas presenta? 4. Heptasilábica. 5. Ah, ya, sí. Claro. ¿Por qué, profe? La palabra compuesta tiene 7 sílabas, te está diciendo, ¿no? Pero es una compuesta. Entonces, tú sabes que las compuestas tienen 2 tónicas. Y entonces habrá 5 átonas. Bien. Según la cantidad de letras, las sílabas vienen a ser monolítera. En el caso de boa, ¿ves? Boa. La monolítera A. Bilítera, papel, pa. Trilítera, gre. Tetralítera, sion. Pentalítera, trans. Hexalítera, triais. ¿De acuerdo? O sea, hay sílabas de una letra, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. De 7, profe, no, ya no hay sílabas de 7 letras. La máxima cantidad es 6. Y según su complejidad, profesor, la sílaba es compleja e incompleja. Atentos acá, compleja, incompleja. Se dice que la sílaba es compleja cuando tiene vocal y consonante. Tiene vocal y consonante, o a la inversa, pero debe estar los dos. En cambio, se llama sílaba incompleja cuando hay solo vocal. Pero ojo acá, existe compleja libre o abierta y cerrada y trabada. ¿Cuándo se dice libre o abierta? Cuando la palabra o la sílaba termina en vocal. Pero si termina en consonante, se dice que es trabada o cerrada. ¿Ya? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Voy a ver, la palabra abierta, ¿ya? Vamos a trabajar con la palabra abierta, como la encontraste. Vamos a silabear. A. Bier. A. Ya está, abierta. Voy a terminar con esto de la incompleja para trabajar con esa palabra abierta, ¿ya? Se llama sílaba incompleja cuando hay solo vocal. Tiene solo vocal. Tal es el caso de zoología, ¿ves? Sílabas incomplejas, O, A. Y el resto son complejas. ¿Por qué son complejas? Porque tiene consonante vocal, consonante vocal, consonante y vocal. ¿Ves? Ya está. Ahora, trabajemos con la palabra abierta. La palabra abierta tiene 3 sílabas. ¿Cuál es la monolítera? A. 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 Ya, A, monolítera. Bier será tetra. Bier será tetra. Tran será
y ta será biliteral, ¿cierto? Ya está. La palabra abierta, ¿cuántas sílabas complejas tiene? Tres. La palabra abierta, ¿cuántas profe. sílabas complejas tiene? Dos. Tres. Dos. Dos. Dos, profesor. Dos. Muy bien. Dos. Abiertas, solo dos complejas. Bier y ta. Porque tienen consonante y tienen vocal. La A es incompleja, ¿cierto? Porque es solo vocal. Es incompleja. Ahora, en la palabra abierta, ¿cuál es la sílaba libre? Ta, A. Ta. Ta. Muy bien. ¿Cuál es la trabada? Bier. bier, Bien. Muy bien. Bien. Qué fácil, ¿o no? Arriba dice la palabra carpeta, ¿ves? En la palabra carpeta, profe, ¿cuántas sílabas trabadas hay? Uno. Dos. Uno. Uno. Trabada uno, car, ¿cierto? En la palabra carpeta, ¿cuántas incomplejas hay? Ninguna. ninguna. Ninguna, profe, correcto. Ninguna. Ninguna. Muy bien. Listo, caballeros. ¿Alguna pregunta? No, profe, Ninguna, todo todo claro. Listo, todo claro como mi conciencia. Muy bien. Seguimos. Seguimos acá. Vamos a hablar ahora de fenómenos fonéticos, ¿ya? Fenómenos fonéticos. Dentro de fenómenos fonéticos vamos a encontrar un grupo de los monosílabos y un grupo de los heterosilábicos. Monosilábicos y heterosilábicos. Pero este fenómeno fonético solamente es la combinación de las 5 vocales. Combinación de 5 vocales, A, E, I, O, U. Abiertas, A, E, O, cerradas, I, U. ¿Listo? Todo el gráfico que va a aparecer ahora en la diapositiva es nada más y nada menos que la combinación de 5 vocales. Empecemos. En el grupo de los monosilábicos están los diptongos y los triptongos. Y en el caso de los heterosilábicos están los hiatos. Ahora, ¿por qué se dice monosilábico? Mono uno, ¿cierto? Se llama monosilábico porque las vocales no se separan, forman una sílaba. O sea, los diptongos y triptongos nunca se separan. Cuando las vocales se encuentran, forman una sola sílaba. Excepto los hiatos que sí se separan y forman diferentes sílabas. Por eso dice heterosilábico, diferente. Vamos a encontrar 3 clases de diptongos. Creciente, decreciente y homogéneo. Diptongo creciente, decreciente y homogéneo. El diptongo creciente empieza por la C, entonces en su combinación primero va como la encontraste, cerradita. Primero va una cerradita, luego la vas a tener abiertita. Esa es su combinación de un diptongo creciente. A la inversa es la decreciente. En el caso ahí tenemos su ejemplo, ¿no? Hielo. En la palabra hielo existe diptongo. Hay un diptongo creciente, ¿no? Y elo. Profesor, el decreciente es a la inversa. Primero va como la encontraste y luego la quieres dejar cerradita. Peine, ¿ves? Encaje peine. Profe, el diptongo homogéneo es la combinación de 2 vocales cerradas. En el caso de ciudad. En el caso de ciudad. Listo. Ahora, te explicamos lo siguiente. Eso está, ya. Vamos por ahí, ¿ya? Entonces, 3 clases de diptongos. No te olvides, ¿ah? 3 clases de diptongos. Creciente, decreciente y homogéneo. Pregunta de admisión. UNSP decía,
combinaciones de diptongos puede existir? O sea, ¿cuántas combinaciones en total de diptongos habrá? 3. No, hay tres clases, que es muy diferente. Tres clases, creciente, decreciente y homogénea. Ya, hay tres clases. Pero las combinaciones en total, ¿cuántas habrá? 14. Cinco. A ver, ¿qué dicen los demás chicos? 14, profesor. 14. 14. 14 combinaciones en total. Muy bien. 14 combinaciones en total. ¿Ya? Listo. Profesor, el triptongo, el trío como te gusta, ¿no? El trío como te gusta se forma de la siguiente manera. Una cerrada, una abierta y una cerrada. CAC, ¿no? CAC. Cerrada, abierta y cerrada. ¿Listo? Bien. Vamos acá ahora. Profesor, ejemplos. Why no. Cambiáis, copiáis. Why no. Esa Y, profe, pasa a ser latina, ¿no? ¿De acuerdo o no? ¿Cierto? Esa Y pasa a ser latina. Por eso se forma un triptongo. ¿De acuerdo? Pasa a ser un triptongo. También es el caso, ¿no? De la palabra Guaitapayana. Guay, esa Y también pasa a ser latina. En el caso de Paraguay, Uruguay, ¿no? También pasan a ser I latina. Listo. Ahora, vamos con el otro ladito. Profe, Sí, dime. en el caso de la palabra tongo, solo tongo, ¿qué significa? ¿Cómo? Tongo, profe, ¿qué significa tongo? El sinónimo de tongo. Significado. A ver, no te estoy entendiendo bien. O sea, ¿la relación del fenómeno fonético o el significado? O sea, el significado de tongo, profe, porque ahí en diptongo, triptongo viene de 2 y de 3. Ah, ya. A ver, dentro de este tema, ¿no? Diptongo, triptongo, bueno, son fenómenos fonéticos de la composición. En este caso, tongo no guarda el significado propio de la palabra, porque tongo significa trampa. Es una especie de engaño, ¿ya? Entonces, bueno, ese es su significado real de la palabra tongo, ¿no? Engaño, trampa, fraude. Pero en este caso, ¿no? Considerándose el tema, tongo significa composición. Composición de dos, ahí dice, ¿no? Composición de dos vocales o compuestos de 3 vocales, ¿no? Ese es su significado dentro de este tema, pero el significado de tongo de manera general es un engaño. ¿Me deja entender, hijo? Sí, profe. Ya. Entonces, vámonos con los heterosilábicos. En los heterosilábicos vamos a tener hiato simple y hiato acentual. Hiato simple y hiato acentual. En el hiato simple, profe, es la unión de dos abiertas. Dos abiertas hacen un hiato simple. Tal es el caso de caoba, aéreo, cohete. La H no interfiere. Hay una regla, no la puse creo acá o hasta el final. No está acá. Hay una regla que te dice lo siguiente. Hay una regla que te dice Y al final es igual que latina. Si la U, escuchan bien, ¿eh? Si la U no suena, no forma ni diptongo, ni triptongo, no forma nada. Si la U, hay palabras donde la U no suena,
por si acaso. Tal es el caso de guerra. En el caso de guerra, la U no suena. Por lo tanto, no forma ni diptongo ni nada. Y por último, la ley de la H. La H no impide a formar nada. La H no impide nada. En el caso de cohete, la H no impide nada, fonéticamente hablando, porque no tiene representación de sonido. Y en este caso no impide la formación de un hiato. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de zanahoria, ¿ves? Zanahoria, igualito. Hay H intermedia. Zanahoria. Profe, pero en ahí no hay ¿ahí existe hiato? Sí. Zanahoria, AO. La H no impide nada. El hiato acentual, o llamado adiptongo, o llamado tilde disolvente, o robúrica. Su combinación es cerrada abierta y abierta cerrada. Pero ahora yo les voy a preguntar, si lo dejamos como está, se parece al diptongo, ¿cierto? Se parece al diptongo de cerrada abierta, abierta cerrada, igual diptongo, ¿eh? Cerrada abierta o decreciente, abierta cerrada. Entonces igual, profe, no, acá hay algo que lo diferencia. Va a haber algo que lo diferencia. Y para que ustedes se recuerden, entre la cerrada y la abierta, ¿quién es la que grita más? La cerrada. La cerrada, pues sí, hijo, la cerradita siempre va a gritar más. Y si la cerrada grita, ¿no? Hay que ponerle tilde. Entonces, eso lo diferencia del diptongo. Eso lo diferencia del diptongo. Entonces, profesor, los hiatos acentuales llevan tilde, por supuesto, llevan tilde. Ya. ¿Y dónde llevan tilde? En la cerrada. No te olvides. En la cerrada. Vamos acá, profe. Vámonos acá. Sofía, biología, ¿ve? Tal es el caso de Sofía, de biología. Tal es el caso de Bahía. Sofía, ¿cómo se silabeo? Ahí lo tienes, ¿eh? Ahí lo tienes. Profesor, biología, ahí lo tienes. En el caso de Bahía, Bahía, reía, bohío, ¿no? Estas palabras presentan dos hiatos acentuales. Ojo, estas palabras tienen dos hiatos acentuales. Mira, Bahía, su silabeo es así. Bahía. Profe, el primer hiato está acá. Este primer hiato. Abierta o cerrada, pero cerrada con tilde. Y todos los hiatos se separan. Pero la I también está al costado de una A, profe. Entonces ahí hay otro hiato. Hay dos hiatos. ¿Se entiende la palabra Bahía? ¿Se entiende el doble hiato en esa palabra? Sí. Listo. Ahora, pregunta para toda la clase. Si tengo la palabra cuy, ¿qué forma? Diptongo, hiato, tritongo. ¿Qué forma la palabra cuy? Hiato, profe. Hiato acentual. Cuy. La palabra cuy, ¿qué forma? Diptongo homogéneo, profe. Hiato simple. A ver, hijo. Cuy, U-I, Y al final es igual que una I latina. Cuy. Diptongo Son dos homogéneo. vocales cerradas. Son dos cerradas. Entonces, ¿qué forma? Diptongo homogéneo. Correcto, señor. Diptongo homogéneo. En el caso de la palabra ley, ley de leyes, ley, ¿qué forma? Diptongo decreciente. ¿Qué diptongo? Decreciente. 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 Profesor, en la palabra zanahoria, ¿qué fenómenos existen? Cuando yo digo zanahoria, para que si tú escribes. Hiato simple. Na. O. Ya.
Zanahoria. Ya. ¿Qué existe? Solo hiato. En una palabra, ojo, en una palabra puede haber más de un diptongo. Puede haber 2 diptongos o 3 diptongos. O puede haber un diptongo y un hiato. O un hiato y 2 diptongos. O sea, puede haber varias cosas ahí. En Un el caso de hiato la zanahoria, ¿qué hay ahí? Diptongo Hiato creciente y simple. hiato simple. Muy bien. Hay un Diptongo hiato creciente. simple y hay un diptongo creciente. ¿Cierto? En ría hay un diptongo creciente. Bien, muchachos. Correcto. Pasamos a otra diapositiva, ¿ya? A otra diapositiva. Profesor, ¿y en Tito qué existe, profe? En el caso de Tito, eso viene a ser una forma de hiato acentuado, perdón, hiato simple. Hay otra combinación que es el hiato simple, que es la vocal cerrada más otra vocal cerrada. Vocal cerrada más vocal cerrada. Pero, ojo acá. Profe, pero ¿eso no vendría a ser un diptongo homogéneo? Ah, ya ves, ahí está la pregunta. ¿Eso no sería un diptongo homogéneo, profe? La diferencia está en que estas dos cerradas, ¿ya? Estas dos cerradas van a ser iguales. En cambio, en el diptongo homogéneo, esas dos cerradas son diferentes. Tito, ¿no? Tito, ahí está, ¿ves? Tito. Dos cerradas iguales. Frito. Frito, ¿ves? Tito, tita. Eso se llama hiato simple. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta más, chicos? No, profesor. Ya, listo. Pasamos a otra diapositiva. Tildación. Vamos a hablar ahora de tildación. Profe, dentro del tema de tildación, ojo, todas las palabras llevan acento. Una cosa es acento y otra cosa es tilde. Una cosa es acento y otra cosa es tilde. Acento llevan todas las palabras, excepto los monosilábicos. Pero tilde llevan solo algunas palabras, ¿ya? Algunas palabras llevan tilde. Profesor, la tilde es la rayita oblicua que nosotros le ponemos sobre una vocal. No, ojo, recae en una vocal, no una consonante. La tilde es la rayita oblicua que se pone sobre una vocal. Su nombre es tilde o también se llama vírgula. Tilde o vírgula. Un alumno me preguntaba, decía, profe, ¿los nombres llevarán tilde? ¿Se someten a la tildación? A ver, ¿qué dicen ustedes? Sí, profesor. Los nombres, ¿no? Como José, Ángel, Camila, Leonardo, ya, ¿se someten o no a la tildación? Sí, profesor. A ver, ¿qué dicen los demás, chicos? Sí, profe, algunos nombres sí tienen tilde. La respuesta es sí. Sí se someten a la tildación. Pregunta de examen que viene en el centro, ¿ve? Decía, José, coma, Ángel y Angélica salieron del país. José, Ángel y Angélica salieron del país. ¿Cuántas tildes falta ¿Cuántas tildes requiere el texto? O sea, ¿no? ¿Cuántas tildes debe llevar esa oración? Tres. José, Ángel y Angélica salieron del país. Alternativas 1, 2, 3, 4, 5. 3. 3. ¿Qué dicen sus compañeros? 2, profe. Esa oración debe llevar 4 tildes. José, tilde. Ángel, tilde. Angélica, tilde. País, tilde. 4 tildes. Entonces los nombres sí se someten a la tildación. Los apellidos también.
Profesor, ¿las mayúsculas se tildan? Por supuesto que sí. Sí se tildan, las mayúsculas. Pero hay una excepción. La publicidad, escúchame bien, las publicidades, la propaganda y todo, no respetan la tildación. Ellos no respetan la tildación. ¿Por qué? Por una situación de marketing. Por una situación de marketing es que la publicidad no respeta la puntuación. Lo pueden hacer sin tilde, con H o sin H, ¿no? Una A puede estar más grande que la E puede estar más pequeño que la R, no sé. Pero por una situación de marketing, porque su fin es pues llamar la atención, ¿no? Es que ellos no respetan lo que viene a ser la tildación. ¿Ah? Bien. Profesor, el esquema. Tildación general y tildación especial. Dos grupos. Tildación general y especial. En la tildación general tenemos nosotros a las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. 4 grupos de tildación general. Agudas. Mayor fuerza de voz en la última sílaba. Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Eso sí, ¿cierto? Aguda, mayor fuerza de voz en la última. Grave en la penúltima. Esdrújula en la antepenúltima y la sobresdrújula en la tras antepenúltima. Profe, ¿tienen otro nombre? Sí. También se llama oxítona, aguda u oxítona, grave o paroxítona, esdrújula, proparoxítona, sobresdrújula, preproparoxítona. ¿Ya? ¿Cuándo se tildan, profesor? La aguda se tilda cuando la palabra termina en NSO vocal. Cortés, maní, cucharón, menú. Profe, en el caso de la palabra papel, ¿papel es una palabra aguda o no? Papel. ¿Es aguda o no es aguda? Sí, es aguda. Sí, es aguda. Sí. Sí, es aguda. ¿Lleva tilde o no? No. No lleva. No lleva tilde. Correcto. No lleva tilde. Bueno. Profe, en el caso de la palabra dolor, ¿es agudo o no es agudo? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. ¿Lleva tilde o no? No. No. No lleva tilde. Muy bien. Vamos acá. Las graves. Las palabras graves se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos NS vocal. O sea, a la inversa. ¿Cierto? A la inversa. Ya está. Ejemplo, profe. Ejemplo. Vamos a ver los ejemplos ahí. Árbol, ángel, tórax y dólar. ¿No? Son palabras graves. Ahora, pregunta de admisión. La palabra robots. Robots. ¿Qué palabra es? Grave. Grave. Robots. Esdrújula, profe. Robots. ¿Qué palabra es? Puta. Aguda. ¿Lleva tilde o no? ¿Lleva tilde o no? No lleva, profe. No lleva. A ver. No lleva, A ver, profe. vamos a hacer la casita ya. Voy a escribir el casito. Pero ¿por qué no lleva si termina en S? Robots. A ver, ¿es aguda, sí o no? Ya. ¿Por qué no lleva si termina en S? A ver, ¿quién sabe esa respuesta? Porque el S creo que marca solamente el número. Ya, puede ser. Profe, lleva tilde cuando, si anterior a la consonante hubiera una vocal. Ya, en este caso no Pero hay lleva. una
Ya había, a Hay ver dos ahora. consonantes. En el caso de bíceps, bíceps. ¿Qué palabra es bíceps? Grave. Bíceps. Grave. ¿Lleva tilde o no? Sí, pero tilde, profesor. Sí, lleva ¿Y tilde. por qué lleva tilde? Por la P. Porque Si termina en eso. en esos casos no se considera la última sílaba, solo la penúltima. Ay, 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 muy bien. Profesor, cuando hay una palabra que termina en doble consonante, una palabra que termina en doble consonante, a la última no se le cuenta. Es como si la última no existiera. O sea, es como si la S no estaría. Y simplemente digo robot y no va a cumplir la regla, no lleva tilde. En el caso de bíceps, quito la S, bíceps cumple la regla y bíceps sí lleva tilde. Lleva tilde. ¿Me dejaba entender esta partecita? Chicos. Sí, profe. Profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Esdrújula y sobre esdrújula, la regla dice todas se tildan sin excepción. Todas las palabras esdrújulas y sobre esdrújulas llevan tilde sin excepción. Química, de física, álgebra, lógica, matemática, ¿no? Llevan tilde sin excepción. Las sobre esdrújulas igualito. Escúchatelo, agárramelo, métetelo, entrégasela, chúpamelo, etcétera, y etcétera. ¿Ya? Listo. Esos 4 grupos de palabras son o pertenecen a la tildación general. General. Entonces, ten cuidado cuando te preguntan. En el caso de la oración decía, ¿no? José, Ángel y Angélica salieron del país. La oración en total requiere de 4 tildes, ¿cierto? Pero si te pregunta, ¿cuántas palabras requieren tilde por tildación general? Solo general. En esa oración decía José, Ángel y Angélica. José, Ángel y Angélica salieron del país. ¿Cuántas palabras solo por tildación general requieren tilde? Tres. ¿Cuáles son esas 3? Ángel, José. Ángel, José y Angélica. Ángel, José, Ángel y Angélica. Correcto. Profe, país? País no pertenece a este grupo. País no está dentro del grupo de tildación general. País está en el grupo de tildación especial. ¿Ya? Entonces, no te olvides. Tildación general, solamente ese grupito. Bien. Vamos acá. Profesor, tildación especial. Vamos a ver el grupo de tildación especial. En el caso de tildación especial, vamos a tener la tildación enfática, la robúrica y la diacrítica. ¿Ah? En este grupo tenemos la enfática, la robúrica y la diacrítica. Profe, la enfática, ¿en qué está basado? La enfática está basado en la tildación de las preguntas. La enfática abarca tildación solo de preguntas. Por ejemplo, ¿ve? Ahí se ven claro. ¿Qué, quién, cuál, cuáles? ¿No? Esas palabritas pertenecen ahí. ¿Qué, quién, cuál, cuáles? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por dónde? Etcétera. Pertenecen a la tildación enfática. Porque si yo te pregunto, ¿de la palabra cuándo llevaría tilde? Esa palabra solita, ¿llevaría tilde? No, profe. No. La palabra cómo, ¿llevaría tilde? Tampoco. Entonces, ¿por qué no llevarían tilde, profesor? Primero, ¿cuándo? Es una palabra grave. La palabra cuándo es grave. No llevaría tilde, no cumple la regla. Pero ¿cuándo lleva? Lleva cuando pertenecen a las expresiones enfáticas de preguntas o cuasi preguntas. ¿Ya? De preguntas o cuasi preguntas, en ese caso lleva tilde.
Profesor, pero hay dos clases de enfáticas. Hay una enfática directa y la otra es indirecta. Indirecta debe decir allá, me faltó la di. Directa e indirecta. ¿Cuándo se dice directa? Se llama enfática directa cuando lleva signos. ¿Cuánto cobras? ¿No? ¿Qué hora es? Cuando lleva signo de interrogación, se llama enfática directa. Profe, y si no lleva, pero es pregunta, ya, en ese caso se llama indirecta. Dime cómo lo hiciste con él. Dime cómo lo hiciste con él. ¿Eh? Profe, esa es una enfática indirecta. ¿Se entiende esa partecita, chicos? Sí. A ver qué dicen los demás. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí se entiende, no? Muy bien. Vámonos a la robúrica. La tildación robúrica, ¿recuerdas? Hace unos instantes te decía, se llama robúrica, disolvente o adiptongo. Es lo mismo que decir hiato acentual. La robúrica es lo mismo que decir un hiato acentual. Es lo mismo, la misma combinación. La cerrada con tilde. Aquí está la palabra país. País. La cerrada grita. Is. Por lo tanto, lleva tilde. Y ya no es una palabra de tildación general, sino de especial. Robúrica. Entonces, profe, ahí tienes, ¿ve? Sofía, biología, Bahía, ¿ve? Esas palabritas están en la tildación especial. ¿De acuerdo? Ese grupo abarca tildación especial. Vean. Profe, su silabeo es lo mismo, ¿no? Sí, el silabeo, todo hiato, recuerda que todo hiato se separa. Todo hiato se separa. ¿Ya? Bien. Vamos acá. La diacrítica. La tildación diacrítica, ¿qué cosa abarca? La tildación diacrítica abarca la tildación de los monosílabos y bisílabos. Monosílabos y bisílabos. Profe, monosílabos y bisílabos, vamos a verlo en otra diapositiva, ¿ya? En otra diapositiva que viene a continuación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna preguntita? No, profe. ¿Alguna pregunta? Nada, ya, muy bien. Vamos acá. Voy a poner otra diapositiva solo de la diacrítica, ¿ya? Viene una diapositiva solo de la diacrítica. Empezamos entonces. Tildación diacrítica, ¿eh? Solo diacrítica. La tildación diacrítica, te decía, abarca a los monosílabos, es decir, monosílabos y bisílabos, ¿ya? Monosílabos y bisílabos. Empezamos por acá. ¿Cuándo se tilda? ¿Pero cuáles son los que se tildan? El tú, mi, de, se, si, más te. Estos 8 llevan tilde. A veces sí y a veces no. ¿De acuerdo? Estos 8 a veces se tildan y a veces no se tildan. ¿Pero por qué, profe? ¿Cuándo, profe? De acuerdo a la función que puede desempeñar cada palabra. De acuerdo a la función que desempeñan, en algunos casos llevan y en otros casos no llevan. Vamos a ver el uso, ¿ya?, de cuándo se tilda estas palabritas. El tú, mi, de, se, si, más te, esa es la mnemotecnia, ¿eh? No te olvides. El tú, mi, de, se, si, más te. Él. Él lleva tilde cuando es un pronombre. Él lleva tilde cuando es pronombre. Él sabe mi pasado. Él ingresó. Él vive en ese domicilio. Él es el mejor. ¿Ve? Profe, ahí tienes ejemplos de él. Tú. Tú. En el caso de tú, también se tilda cuando es pronombre. Pronombre. ¿De acuerdo? Tú ingresarás. Tú sabes inglés. Tú estudias física. Lleva tilde. ¿De acuerdo? En ese caso llevan
llevan tilde. ¿Qué más, profesor? El mi. El mi lleva tilde también cuando es pronombre. Eso lo trajo para mí. Solo quiero para mí. Solo lo quiero para mí. ¿Ve? En esos casos, profe, lleva tilde el mi. Profe, el mi puede funcionar como nota musical. En el caso de nota musical, escúchame bien, en el caso de nota musical no lleva tilde. ¿Ya? El mi y el si pueden funcionar como nota musical. En esos casos no llevan tilde. Vamos acá. De, del verbo dar. De, del verbo dar. Quiere que le dé de todo de sí, dice, ¿no? Quiere que le dé. Tu mami va a decir, ojalá mi hija dé un buen examen. Dé un buen examen del verbo dar. ¿Ya? El sé, del verbo ser o saber. Verbo ser o saber. Yo sé algo de historia. Yo sé que ingresarás. ¿Eh? Bien. Sí, adverbio de afirmación. El sí lleva tilde cuando es un adverbio de afirmación. Sí, ingresó. Sí, resolvió la práctica. La novia dijo sí en el altar. ¿Ve? Está afirmando. ¿Y cuándo no lleva, profe? Cuando es una condicional. En el caso de condicional, no lleva tilde. Tal es el caso de, si la oración dice, si ingresas, te comprarán una laptop. Ese sí no lleva tilde. ¿Por qué, profe? Porque es una condición. ¿Ah? Porque es una condicional. Bien. En el caso del más, el más lleva tilde cuando es un adverbio de cantidad. Adverbio de cantidad, profe, lleva tilde. Lleva tilde. A ver, profesor, el ejemplo. Solo quiero que no sufra más. Más me pegas, más te quiero, más te doy, dice, ¿no? Ya. En ese caso también, profe, lleva tilde. El más no lleva cuando es cuando equivale a la conjunción adversativa, pero. O sea, si dice, te quiero, más no te amo. Te quiero, más no te amo. Ese más no lleva tilde. ¿Por qué? Porque es reemplazado por el pero. Te quiero, pero no te amo. ¿Ve? Cuando reemplaza el pero, no se tilda. ¿Ah? No se tilda. Y por último, el té. El té se tilda cuando es un sustantivo, cuando se refiere a la bebida, a tomar un tecito, ¿no? Cuando tu mami te dice, hija, ¿quieres un poco de té o café? Té. Lleva tilde. ¿Ya? Lleva tilde. ¿Y cuándo no lleva tilde? No lleva tilde cuando equivale a un pronombre. O sea, cuando te dice te quiero, te amo, te prometo hasta que lo meto. No, en ese caso no lleva. ¿Ya? Listo. Profe, entonces son ocho los monosílabos que a veces se tilda y a veces no se tilda. Dependiendo y de acuerdo a la función que desempeñan, ¿no? Vas a tildarla en algún caso y en otro no. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? No, profesor. ¿Alguna pregunta ahí? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Alguna preguntita por ahí? No, profe. Listo. Vámonos ahora al bisílabo. El único bisílabo que se tilda es el aún, que a veces sí lleva tilde y a veces no lleva tilde. Aún lleva tilde cuando equivale a todavía. Cuando reemplazas a la palabra todavía, la tildas. Por ejemplo, dice, aún no llega, todavía no llega. En ese caso lleva tilde, todavía no llega. Y aún no lleva tilde cuando equivale al adverbio incluso. O sea, si reemplazas por incluso, no va a llevar
tilde, ¿no? En este caso, bueno, preparándose a una prenda. Acá debe estar sin tilde, ¿ya? A ver, lo quito por ahí. ¿Dónde estaba? Aquí es, ¿no? El segundo debe estar ahí sin tilde, ¿no? Sin tilde. Aún preparándose aún no aprende. O sea, ahí te dice preparándose, incluso no aprende. ¿Ya? Listo. Eso es todo, chicos, toda la parte teórica. ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver, denme un cinquito, por favor. Denme un cinquito. Voy a remojar la gargantita un ratito. Un cinquito, ¿ya? Listo, saquen su práctica, muchachos. Vamos a resolver la práctica. Ahí tienen su práctica. Profesor, su micro no está encendido. Bien, empezamos entonces. Dice la A. Completa los espacios en blanco. Las palabras de tildación general son, a ver, ¿cuáles son las palabras por tildación general? ¿Qué grupos son? Aguda, grave, grave, esdrújula y sobresdrújula. Muy bien, ya, eso te la sabes. La voz. Las palabras de tildación especial son, a ver, ¿cuáles son los grupos de tildación especial? enfática, rubórica y diacrítica. Muy bien, listo. La otra dice, sirve para recuperar el sonido de la letra U. ¿Cómo se llama el signo que sirve para recuperar el sonido de la U? Apóstrofe. No, no es apóstrofe. ¿Qué signo se utiliza para recuperar el sonido de la U? Diéresis. Diéresis. Muy bien. Se llama diéresis. Siguiente pregunta. Las palabras como, dónde, cuándo, quién, profesor, ¿a qué tildación pertenece? A la enfática. Especial, enfática. Muy bien, enfática. La número 5 dice, o las 5, los márgenes vocálicos de un triptongo, ¿qué vocales son? Los márgenes Vocal vocálicos. cerrada, abierta. Cerrada y cerrada. Los márgenes son solamente cerradas, ¿no? Cerradas.
¿Y el núcleo? ¿El núcleo de un triptóngo qué vocal es? Abierta. Abierta. Abierta, muy bien. Muy bien. Pregunta 6. Tía debe llevar tilde. ¿Qué tilde debe llevar tía? ¿Por qué se tilda tía? ¿A qué tildación pertenece? Es Hiato. un hiato. Hiato. Muy bien. Tildación Hiato. especial. Eso se llama tilde robúrica, ¿no? Tilde robúrica. Y D, ¿qué tilde lleva? ¿Cómo se llama la tildación de los monosílabos? Diacrítica. Diacrítico. Crítica. Diacrítica. Correcto. Siguiente pregunta. Ti, fe, con, vio, di, fue, fui, Dios. ¿Nunca lleva? Tilde. Tilde. Esa palabra nunca se tilda. Sí, lleva tilde cuando es Afirmación. Adverbio de afirmación. ya, adverbio de afirmación y también cuando es pronombre. ¿Ya? Sí lleva tilde cuando es afirmación y pronombre. No te olvides. Todas las palabras llevan Acento. 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 Solo algunas llevan Tilde o vírgula. ¿ya? Tilde o vírgula. Correcto, señor. Preguntas. Locuaz es una palabra aguda porque Tiene mayor fuerza en la pronunciación de la última sílaba. locuaz es una palabra aguda porque tiene la mayor fuerza de pronunciación en la última sílaba. Correcto. Listo. Señale la palabra que debe llevar tilde. ¿Qué palabra debe llevar tilde? Árbol. Árbol. Listo. Pregunta 3. Señale la palabra grave que encuentre a continuación. Es una palabra grave. Niño. Niño. Ay, ay, ay. ¿En qué alternativa la palabra sí no lleva tilde? Volvió en sí. De la Nota musical. ¿En qué alternativa no lleva tilde? nota musical. Nota Nota musical, sí. musical. La nota musical. La D. 5. Señale la oración que contenga tilde correcta. ¿Qué alternativa está escrito correctamente? La B, profe. La B. Muy bien. Alternativa B. 6. Marque la opción en la que el pronombre esta muestra correcta tildación. A ver, esta preguntita, escucha, esta preguntita yo lo bajé en unos archivos, ¿no? Bueno, tenía ahí en los archivos. El esta, hoy en día ya no se tilda, igual que la O cuando está entre números. Anteriormente, por ejemplo, la O se tildaba cuando estaba entre números, ¿no? Cuando decías 60 o 50, ¿no? ¿Cuál era el fin? Diferenciarlo con el 0. Pero hoy en día ya no se tilda. ¿Por qué no se tilda la O, profe? Es que ya por situaciones mecanográficas, la O en los teclados, ¿no? Incluso en la computadora o en el celular, la O se diferencia en tamaño del 0. Razón por la cual ya no se tilda. Igual, la palabra esta actualmente tampoco ya no se tilda. ¿Ya? Ya no se tilda. ¿Cuándo se tildaba, pero, profe? Se tildaba cuando reemplazaba a un pronombre. Cuando reemplazaba a un pronombre, se tildaba. Cuando decías, esta lloró demasiado. Esta ingresó a la uni. En esos casos se tildaba. Hoy en día ya no lleva tilde. Pregunta 7. Elija una alternativa correctamente tildada. A ver. La D, profe. La C, profe. ¿Aún cuando lleva tilde? ¿Aún cuando lleva tilde? Todavía. Todavía. A ver, reemplaza ahí. Reemplaza en la D.
¿Tiene sentido? No. No. La C. Entonces ahí está mal, ¿no? La clave es la C. Bien. Presenta correcta acentuación. Hipólito. Hipólito. Muy bien. Hipólito. ¿Cuál de las siguientes palabras está incorrectamente acentuada? ¿Cuál de las siguientes palabras tiene incorrección? A ver. Reunido. Reunido. Pregunta 10. Las palabras que llevan diéresis son. La A, profe. La A. La diéresis sirve para darle sonido a la U. Pingüe. Cigüeña. Hermelinda. Rubén. Niacín, Yayón y José conforman la familia. ¿Cuántas tildes faltan en lo anterior? En Rubén, en José, Faltan 2 tildes, profe. ¿Cuántas tildes? 2, profe. A ver. Primero. 1. ¿Está con tilde? No, no llega, ¿no? Ya, listo. 2 tildes. 12. Elija la alternativa que presente todas las palabras acentuadas correctamente. ¿Qué alternativa está correctamente tildada? 2. la E, profesor. Alternativa E. 13. ¿Qué opción que presente el texto correcto? La opción que presente el texto correcto. A ver. ¿Qué alternativa está correctamente tildada o escrita? La D, profesor. A ver, ¿qué buscas? Quizás no sé la verdad de tu pasado. ¿Cómo puedo saberla? Sin embargo, tú, que tanto hablas de aquella vida, ¿podrías explicármelo? La A, profe. La D, profesor. A ver. En la A, el error buscas. En la D, el error cómo. En la C, el error quizás. Correcto. En la C, en la E, el error es C. La clave está en la D. Muy bien. La palabra cuídate se tilda porque. La palabra cuídate se tilda porque. Presente ditongo. Es una palabra esdrújula. Es una esdrújula. Y todas las esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde. 15. Marque la oración que contenga solo tilde disolvente. Se llama tilde disolvente, ¿no? O se llama robúrica. O también se llama hiato acentual. Baúl. La E. La E, profe. Correcto, caballero. ¿Por qué instruir lleva tilde? Es una aguda. Es una palabra aguda. ¿Cuál de las siguientes palabras está mal tildada? La D. La D, profe. Forceps, dice, ¿no? Forceps. En el siguiente texto, ¿cuántas palabras necesitan tilde?
2, profesor. 2, profe. 2. 2. Considerado como el elemento suprasegmental que pone de relieve una sílaba tónica frente a otras átonas. Considerado como el elemento suprasegmental que pone de relieve una sílaba frente a otras átonas. Eso se llama acento, lo que diferencia. El último, el acento. ¿Qué acento es el que suena, el que tiene mayor intensidad al pronunciar preguntas? ¿Qué acento es el que presenta la pregunta? Enfático. Listo, caballeros. Es todo por hoy. Ahí tienes unas 5 preguntitas para ustedes. Lo resuelven bonito en casita. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Dios mediante. Estaremos el próximo lunes. Chao, profe. En el mismo canal. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Hasta la próxima clase, profesor. Gracias. Nos Cuídense. vemos. Próxima, profe, cuídense, profe. La próxima semana a las 2:30, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, profe, hasta la próxima. Hasta la próxima clase, profesor. Chao, nos vemos, Cárdenas. Cuídate. Chao, profe.